Los cuentos son relatos antiguos que pasaron de generación en generación como tradición oral. Fueron compilados como costumbres o leyendas que representan batallas contra la bestialidad y la barbarie. Fueron escritos para los adultos, pues incluían elementos relacionados con el sexo y la violencia. Con el paso de los años, gracias a Disney, los cuentos de hadas se dulcificaron, generando un valor inestimable, puesto que ofrecen a la imaginación de la niñez nuevas dimensiones de dichas historias. Bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy hablaremos del origen de los cuentos, cómo surgieron y evolucionaron, y quiénes son los autores clásicos más reconocidos dentro de la literatura infantil. No olvides suscribirte y darle like a este canal. Tras el micrófono, comenzamos. Había una vez. Es una pequeña frase con fuerza tan especial que con solo leerla o mencionarla nos remonta a una hermosa época que contiene un caudal de sensaciones y recuerdos capaces de trasladarnos a ese maravilloso mundo de la imaginación. Pero en la actualidad, ¿son los cuentos algo más que inocentes fantasías destinadas a entretener a los niños y niñas? ¿Se habrán escrito con el propósito de sembrar una falsa ideología en las mentes de los pequeñines, como dicen los estudios de género? Dichos cuentos no solo sirven para poder dormir, ya que detrás de su fachada inocente se esconden poderosos elementos claves del desarrollo infantil, pues son un espejo mágico en el que nos invita a entrar para reconocernos. El cuento es una narración breve, oral o escrita, en la que se narra una historia de ficción con un reducido número de personajes, una intriga poco desarrollada y un clímax y desenlace final rápidos, de acuerdo a la definición de la Real Academia de la Lengua. Asimismo, los cuentos los podemos clasificar en cuentos populares y cuentos literarios. El cuento popular es una narración tradicional breve de hechos imaginarios que se presentan en múltiples versiones que coinciden en la estructura, pero difieren en los detalles, donde los autores son desconocidos en la mayoría de los casos. Existen tres tipos de cuentos populares: cuentos de hadas, cuentos de animales y cuentos de costumbres. Los cuentos de hadas son aquellas historias repletas de elementos ficticios que resultan ser de gran entretenimiento para el público en general, especialmente para los más pequeños de la casa. Esto es debido a lo sorprendentes que pueden resultar todos los acontecimientos que comprenden sus historias, involucrando elementos inverosímiles, así como maravillosos, los cuales son bastante propios de este tipo de escrituras. A pesar de titularse Cuentos de hadas, cabe destacar que este género presenta más bien pocas hadas entre sus historias, siendo característico por tratarse de la narración de aventuras que permean una transición continua entre los elementos naturales y sobrenaturales, dándose la importancia a los arquetipos característicos de la nobleza y realeza, como bien puede ser la presencia de príncipes, princesas, caballeros, reyes y reinas. También estos cuentos suelen atribuírsele características sobrehumanas a sus protagonistas, los cuales en efecto tienden a ser perfectamente humanos, dotados de encantamientos, así como de destrezas que les permiten desarrollar habilidades totalmente inverosímiles dentro del plano que comprende nuestra realidad, presentando de esta manera un juego constante entre la realidad y la ficción, mezclando estos dos elementos y dejando a la interpretación del lector el hecho de discernir un plano del otro según transcurren los hechos. Los cuentos de animales son aquellos cuentos de tradición oral cuyos protagonistas son principalmente animales que hablan, sin ser personas metamorfoseadas. Esos animales, tanto domésticos como salvajes, pertenecen al hábitat humano y quieren asemejarse en su comportamiento a los hombres. Conocemos como cuentos de animales todas aquellas narraciones donde tenemos como principal protagonista un animal, ya sea salvaje, doméstico, de agua o de aire, siempre concentrándose en el animal en cuanto a sus habilidades y destrezas. De igual forma le podemos colocar cualidades humanas, ya sea en forma de voz, de sentimientos y forma de vida.
Los cuentos de costumbres son los que reflejan los modos de vida de las sociedades agrarias, manteniéndolos o criticándolos. No contienen elementos fantásticos, salvo los que puedan conservar por mimetismo o relación satírica con los cuentos maravillosos. Ahora, el cuento literario es el cuento concebido y transmitido mediante la escritura. El autor en este caso suele ser conocido. El texto, fijado por escrito, se presenta generalmente en una sola versión, sin el juego de variantes características del cuento popular de tradición fundamentalmente oral. Se conserva un corpus importante de cuentos del antiguo Egipto, que constituyen la primera muestra conocida del género. Una de las primeras manifestaciones de este tipo en lengua castellana es la obra El Conde Lucanor, que reúne 51 cuentos de diferentes orígenes, escrito por el infante don Juan Manuel en el siglo XIV. Los cuentos atravesaron una evolución desde la literatura oral a la escrita. El folclorista Vladimir Prop, en su libro Morfología del cuento maravilloso, desmontó la estructura del cuento oral en unidades estructurales constantes o funciones narrativas, con sus variantes, sistemas, fuentes y asuntos. Además de eso, este autor aventura una posible cronología de este tipo de narraciones, cuya primera etapa estaría integrada por el cuento de inspiración mítico-religiosa, mientras que una segunda etapa constituiría el verdadero desarrollo del cuento. La mayoría de los escritores y de los críticos literarios reconocen tres fases históricas en el género cuento: la fase oral, la primera fase escrita y la segunda fase escrita. Vamos a platicar sobre estas tres fases que son importantes para entender la importancia del cuento y su evolución. La primera fase en surgir fue la oral, la cual no es posible precisar cuándo se inició. Es de presumir que el cuento se desarrolló en una época en la que ni siquiera existía la escritura, así que posiblemente las historias entonces eran narradas oralmente alrededor de fogatas, en tiempos de los pueblos primitivos, generalmente en las tardes y por las noches al aire libre o en cuevas, para crear una cohesión social mediante la narración de los orígenes del pueblo común y sus funciones. Presumiblemente por ello, la suspensión, lo mágico, lo maravilloso y fantástico fue lo que caracterizó a estas primeras creaciones de rango mítico, que pretendían explicar el mundo de una forma primitiva, aún alejada de la razón. La primera fase escrita probablemente se inició cuando los egipcios elaboraron el libro llamado Libro de lo Mágico o Textos de las Pirámides en el 3050 a.C. y el llamado Libro de los Muertos en 1550 a.C. De ahí pasamos a la Biblia, donde por ejemplo se recoge la historia de Caín y Abel, unos 2000 años antes de Cristo, la que tiene una clásica estructura de cuento. Obviamente, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento hay muchas otras historias con estructuras de cuento, como el episodio de José y sus hermanos, así como las historias de Sansón y Dalila, de Ruth, de Judith, de Salomé. A los mencionados obviamente también podemos agregarle las parábolas cristianas del buen samaritano, el hijo pródigo, la higuera estéril, el sembrador, la del rico Epulón y Lázaro, entre otras. En el siglo VI a.C. surgieron las obras Ilíada y Odisea de Homero, así como la literatura hindú con Panchatantra en el siglo II a.C., pero de un modo general, Luciano de Samosata es considerado el primer gran autor en la historia del cuento, ya que entre otros escribió El Cínico y El Asno. De la misma época es Luciano Apuleyo, quien por su parte escribió El Asno de Oro. Otro nombre importante de esa misma época, estamos hablando del siglo I, fue Cayo Petronio, autor de Satiricón, libro que continúa siendo reeditado hasta hoy en día y que incluye una clase especial de cuentos, los relatos milesios. Con posterioridad y en Persia, surgió y se difundió la recopilación de cuentos Las Mil y Una Noches. Estamos hablando en el siglo X de la llamada Era Cristiana. La segunda fase escrita comenzó alrededor del siglo XIV, cuando surgieron las primeras preocupaciones estéticas. Así, Giovanni Boccaccio, inspirándose en el género del novelino, compuso en sus años su Decamerón, que se volvió un clásico impulsando las bases del cuento tal como lo conocemos hoy en día,
de forma que se puede afirmar, sin ambajes, que fue el creador de la novela corta europea, al margen de la influencia recibida por escritores posteriores tales como Charles Perrault y Jean de La Fontaine, del cuento popular o tradicional como obra literaria. Boccaccio dio una estructura exterior a los relatos, la llamada cornice, una serie de narradores que se reúnen en un lugar para contarse mutuamente cuentos para distraerse, forzados por alguna desgracia exterior que pretenden evitar. Los cuentos de Canterbury de Geoffrey Chaucer, por su parte, fueron publicados alrededor de 1700, y en cuanto a Charles Perrault, escribía por esa época Barba Azul, El gato con botas, Cenicienta, Piel de asno y Pulgarcito, entre otros. Por eso es muy digno de mencionar un poco de su historia. Charles Perrault es uno de los hombres ilustres que han surgido en Francia durante el siglo XVII. Es autor de una recopilación de cuentos infantiles titulada Historias y relatos de antaño, que le valieron una gran celebridad póstuma. En 1697 publicó el libro al que se le debe su celebridad, Historias y relatos de antaño, cuentos de mi tía Ansarona. Pensando que era un poco serio que la obra apareciera con su nombre, publicó con el nombre de su hijo esta colección de cuentos en verso y en prosa, nacida con la modesta pretensión de divertir a los muchachos, pero que gracias a su feliz ingenuidad y su sabroso y sencillo estilo, estaba destinada a conquistar al público europeo y a tener un número prodigioso de ediciones, así como a captar la atención y exaltar la fantasía de escritores como los hermanos Grimm, Ludwig Tieck, Maurice Maeterlinck, que hicieron de ellas transcripciones y arreglos. Los cuentos más populares y quizá también los más bellos, como Barba Azul, La Bella Durmiente del Bosque o La Cenicienta, junto a los ya citados, merecen destacarse otros muchos también universalmente conocidos, como Caperucita Roja, El gato con botas, Pulgarcito, La princesa astuta, Las hadas, Piel de asno, Deseos ridículos y Ricardito, el del copete. En cuanto a Jean de La Fontaine, debe decirse que fue un gran cuentista y fabulista. Recordemos, por ejemplo, La cigarra y la hormiga, La liebre y la tortuga, La zorra y las uvas, y La zorra y la cigüeña, entre otros. Llegando al siglo XIX, el cuento despegó con apoyo de la prensa escrita, entonces tomando aún más fuerza y modernizándose. Corresponde señalar que Washington Irving fue el primer cuentista estadounidense de importancia, descollando por sus obras Cuentos de la Alhambra, en 1832, El jinete sin cabeza, 1820, Rip Van Winkle, también en 1820. Los hermanos Grimm, por su parte, publicaron Blancanieves, Rapunzel, El gato con botas, La bella durmiente, Pulgarcito, Caperucita, entre otros. Nótese que los hermanos Grimm escribieron muchos cuentos que ya habían sido publicados por Charles Perrault, pero aún así fueron tan importantes para este género literario que les vamos a dar un pequeño espacio para conocer un poco más de su historia. Los hermanos Grimm son dignos de mencionar dado la importancia de los cuentos publicados por ellos. Jacob y Wilhelm Grimm fueron filólogos y folcloristas alemanes, autores de una celebérrima recopilación de cuentos populares titulada Cuentos infantiles y del hogar. Las innumerables reediciones modernas de estas obras suelen llevar títulos como Los cuentos de hadas de los hermanos Grimm o Cuentos de los hermanos Grimm, como si los relatos fuesen de su invención. En realidad, buena parte de su éxito como transcriptores y compiladores de la tradición cuentista oral procede precisamente de su criterio, que era novedoso para su época, de respetar al máximo la frescura y espontaneidad de los cuentos tradicionales, en lugar de someterlos a artificiosas reelaboraciones literarias. Los 10 cuentos más famosos de los hermanos Grimm son Hansel y Gretel, La Caperucita Roja, Blancanieves, El Rey Rana, Rapunzel, La Cenicienta, El Enano Saltarín o Rumpelstiltskin, El Lobo y las 7 Cabrillitas, Los Músicos de Bremen y La Bella Durmiente.
Se ha dicho que estos cuentos se han vuelto verdaderamente populares por medio del libro de los hermanos Grimm. Lo cierto es que ellos supieron darles tanta frescura que pocos libros hacen revivir de inmediato la misteriosa y profunda intimidad de la naturaleza germánica, permitiendo sentirla con el espíritu con que a ella acude el pueblo alemán. El siglo XIX fue pródigo en verdaderos maestros de la literatura. Edgar Allan Poe, Gustave Flaubert, Lev Tolstoy, Mary Shelley, Sir Arthur Conan Doyle, Honorato de Balzac, entre otros. Tampoco podemos dejar de mencionar a Charles Dickens. Charles Dickens fue un escritor británico máximo exponente de la novela realista decimonónica en Inglaterra, gran crítico social de la explotación de los primeros años del capitalismo. Charles Dickens es uno de los escritores más conocidos de la literatura universal. En su extensa obra combinó con maestría narración, humor, sentimiento trágico e ironía, con una ácida crítica social y una aguda descripción de gentes y lugares, tanto reales como imaginarios. Está considerado como el escritor más famoso de la época victoriana en Inglaterra, así como uno de los indudables clásicos universales de la literatura. Entre los relatos más importantes y famosos se encuentran Un cuento de Navidad o The Christmas Carol, Oliver Twist, Los papeles póstumos del Club de Pickwick y David Copperfield, entre otros. Es evidente la identificación del cuento con la falta de tiempo de los habitantes de los grandes centros urbanos, donde a partir de la revolución industrial imperaron e imperan los largos recorridos en los desplazamientos, así como las complejidades del tráfico y las largas jornadas laborales impuestas por la industrialización y por la globalización. Finalmente, fue gracias a la prensa escrita que el género cuento se popularizó en América Latina en el siglo XIX. Los diarios importantes y también otras publicaciones periódicas ahí siempre tenían espacio para este género. Además de crear un mercado de consumo y la necesidad de una alfabetización en masas, la industrialización también creó la necesidad de servirse de informaciones más sintéticas y concretas. Y en el siglo XX, ese estilo de informar sin duda fue impulsado por el periodismo y por el libro. Y hacia el último tercio del siglo XX y principios del XXI, las vías privilegiadas agregadas fueron el cine, la radio, la televisión y hoy el Internet con sus plataformas digitales. Así por tanto, en sus inicios, el cuento logró impacto a través de la prensa escrita, aunque hoy en día este espacio se está reduciendo frente a algunos cambios de hábitos. ¿Será que el cuento se adaptará a las nuevas tecnologías? Indudablemente que sí. Hay infinidad de páginas de audiolibros, videos y películas sobre los cuentos para niños y para toda la familia. En resumidas cuentas, en la era industrializada del capitalismo americano, el cuento pasa a ser arte con excesivas reglas en cuanto a extensión y estructura, impersonal o de autor poco conocido, de producción veloz, barata y de baja o media calidad. Estas preocupaciones y estas reflexiones a su vez acentúan las diferencias entre el cuento comercial de las publicaciones periódicas y el cuento literario de las recopilaciones. Lo cierto es que actualmente, gracias a las industrias Disney, Pixar o DreamWorks, los cuentos se dulcificaron y tienen un valor inestimable, puesto que ofrecen a la imaginación de la niñez y de toda la familia nuevas dimensiones a las que les sería imposible llegar por sí solo. Todavía hay algo más importante. La forma y la estructura de los cuentos sugieren a los infantes imágenes que les servirán para estructurar sus propios ensueños y canalizar mejor su vida dentro de nuestra cultura. Por el bien del espíritu humano y la recreación de la imaginación, que sigan existiendo los cuentos. Mientras siga existiendo magia en el corazón, seguirán prevaleciendo los cuentos, porque ellos son el instrumento de la fascinación que nos transportan a un mundo mágico, llenos de colores y aventuras, un mundo sin fronteras, en el que conviven gnomos,
hadas y duendes, animales, brujas y hechiceros, príncipes y princesas, y una infinidad de seres que sienten, viven y aman. Los cuentos existen para que sus historias renazcan cada vez que alguien decida leerlas o verlas en las pantallas. Encienden la chispa de la imaginación de niños y niñas, jóvenes y adultos, porque su encanto y hechizo no tiene fronteras, no tiene edad. Son historias capaces de dejar pequeños mensajes en el ambiente que abren nuestra mirada a otros mundos donde convive todo el bien y el mal, donde se encuentra siempre la senda para romper con los más terribles hechizos y la maldad. El amor une la realidad y la fantasía, que es el corazón de los cuentos. Bajo todas sus infinitas formas, el cuento está presente en todas las épocas, en todos los lugares, las culturas y sociedades, relatando sus tradiciones, sus costumbres y folclore. Es un retrato de la humanidad que se niega a dejar de soñar, porque la fantasía alienta su espíritu y le impulsa a la creatividad y a hacer de su entorno un mundo mejor, en la búsqueda de la justicia y la igualdad. Esto fue Puros Cuentos. Te esperamos en otro programa donde compartiremos un tema interesante. No te olvides visitar mi canal de YouTube, revisar los otros programas que se encuentran ahí disponibles, suscribirte y darle like. Recuerda que también estamos en Spotify, Anchor, Amazon Music. Búscanos en Facebook e Instagram como Tras el Micrófono. Se despide tu amiga Norma Miriam Rodríguez. Gracias y hasta la próxima.